Pues bienvenidos a todas las personas que ya van llegando. Estamos muy contentos de que estén aquí. Como dijimos hace rato, también bienvenidas a todas las personas que están conectadas en línea. Les comentaba hace ratito que vamos a continuar con esta serie titulada La paz que sobrepasa todo entendimiento. Antes de empezar, vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios. Gracias, bendito Padre, por tanto. Gracias por permitirnos estar en este lugar cantándote, alabándote. Y en este momento, Señor, te pedimos que sigas preparando y ministrando nuestro corazón, nuestra mente para recibir palabras, Señor. Que seas tú quien exprese tu mensaje, Padre, y que pueda penetrar en lo más profundo de nuestro ser y dar fruto. Gracias por esta iglesia, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Hijo Jesucristo. En el nombre precioso de Él. Amén. En alguna ocasión, en mi juventud, me vi atrapado por la burocracia. Alguna situación tenía yo que arreglar y no podía avanzar, pues los puestos intermedios de donde había llevado yo mi caso, pues me tenían atrapado. Tal parece que en nuestro país el sistema hasta cierto punto está diseñado como para torturarnos un poquito, ¿no es así? ¿No? Nos saca de quicio, nos ponemos un poquito ansiosos, de repente las cosas sentimos que no avanzan. Entonces fui con mi papá estaba en otro orden de ideas, de profesionalismo y de conocimiento evidentemente, y le pedí consejo. Él me dijo lo siguiente: busca acceso con la persona de más alto nivel de la organización y explícale tu situación. Una de las muchas bendiciones de las cuales gozamos los cristianos es precisamente esa, que como hijos de Dios, ¿saben qué no necesitamos? Intermediarios. Nosotros tenemos acceso directo al Dios creador del universo. Y ese Dios creador del universo no te entretiene con trámites burocráticos, no te manda con arcángeles celestiales para que te atiendan, ni tampoco te dice regresa mañana, ni te deja en espera con esa musiquita en el teléfono, la cual podemos durar bastantes cantidades de minutos, ¿no es así? Dios está atento de ti. Y es por eso precisamente que Pablo nos dice en Filipenses 4:6, no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. En estos dos conceptos vamos a basar la enseñanza el día de hoy. Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Miren, hasta ahora, en estas semanas donde hemos estado metidos en esta serie, hemos aprendido acerca del carácter de Dios. Hemos hablado acerca de su soberanía, hemos hablado de esa gracia maravillosa que tiene para con sus hijos, hemos hablado de esa cercanía asombrosa que tiene con nosotros. Pues bien, ahora nos toca precisamente a nosotros hacer nuestra parte. Nuestra parte es elegir oración antes que elegir la desesperación. Y cuando hacemos esto, vamos a descubrir, punto número 1 en tu programa, que la paz llega a nuestras vidas cuando oramos. La paz llega cuando oramos. Los términos oración, ruego y petición podrían ser parecidos, pero no son iguales. La oración es una devoción general. De hecho, podemos alabar, como lo estábamos haciendo hace ratito, y llevarle esa alabanza a Dios en forma de una oración, ¿no? En la oración reconocemos precisamente sus atributos, lo alabamos a Él, su grandeza, su majestuosidad, su reino, ¿no? O sea, estamos orando y al mismo tiempo estamos alabando. También lo adoramos por medio de nuestra oración. Mientras que el ruego lo que sugiere es humildad. Vamos a Dios rogando sin exigencias, presentando nuestras peticiones humildes. ¿Qué es una petición? Una petición es una súplica específica. En Lucas 18:41, un hombre ciego se acerca a Jesús y Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Pues la respuesta debería de ser obvia, ¿no? Si está ciego, ¿no? Entonces, ¿qué quiere el ciego? Lo que quiere es ver. Eso es obvio. Sin embargo, Jesús hace esta pregunta porque lo que está buscando es que este hombre exprese de manera específica sus peticiones. Vamos a ver rápidamente 3 razones por las cuales es tan importante presentar nuestras peticiones a Dios. Vamos al inciso A en su programa. Una oración específica es una oración importante. Piénsalo así. No es lo mismo acercarte a alguna persona y decirle cosas que solemos hacer muchos nosotros en nuestra cultura. Ahí te hablo luego.
Pues luego te busco, ¿no? Te llamo en uno de estos días. ¿Qué pasa cuando decimos cosas como estas? ¿Sucede? No, o sea, no estamos acordando algo en específico. ¿Por qué? Porque la realidad es que no es tan importante para nosotros, ¿no? Lo hacemos de una manera bastante trivial. Sin embargo, cuando realmente tienes una necesidad, una urgencia, ¿no? Tu conversación es completamente diferente. Tú te puedes acercar a esa misma persona y decirle, oye, mira, tengo una situación, es urgente, necesito hablar contigo, necesito estar a solas un rato para tener toda tu atención. Me gustaría que nos reuniéramos el día de mañana a las 9 de la mañana en tal café o en tal restaurante. ¿Me puedes atender? Necesito tu consejo. Bien, hay una enorme diferencia. Estás demostrando que tienes una necesidad, estás llegando a un acuerdo de un horario, ¿no? Y esa persona se da cuenta que tienes una petición que para ti es muy importante. Esa es la idea de que una oración específica, no estamos siendo muy específicos en ella, se convierte en una oración que es importante. Inciso B, una oración específica también es una oportunidad para ver a Dios en acción. Y esto es maravilloso porque cuando vemos que Dios responde de una forma específica a peticiones específicas, ¿saben qué pasa? Nuestra fe se hace más fuerte, nuestra fe se fortalece. Vamos a Génesis 24, versículos 12 al 14. Dice así: entonces comenzó a orar: Señor, Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien y demuestres el amor que le tienes a mi amo. Aquí me tienes a la espera junto a la fuente, mientras las jóvenes de esta ciudad vienen a sacar agua. Versículo 14. Permite que la joven a quien le diga, por favor, baje usted su cántaro para que tome yo un poco de agua, y me conteste, tome usted y además daré agua a sus camellos, sea la que tú has elegido para tu siervo Isaac. Así estaré seguro de que tú has demostrado el amor que le tienes a mi amo. Versículo 15. Aún no había terminado de orar cuando vio que se acercaba Rebeca. ¿Y saben qué pasó con Rebeca? Que Rebeca dijo las palabras que el siervo de Abraham le estaba orando a Dios. El siervo recibió una respuesta muy clara y contundente a su oración. Entonces, imagínense la fe de este siervo, ¿no? Y este siervo, ¿cómo va antes de desarrollar el tema de la fe? ¿Cómo va este siervo en oración a Dios? Va de una manera bastante específica y lo hace desde el principio. Comenzó a orar: Dios de mi amo Abraham, ¿no? Está reconociendo a Dios. Te ruego, no va con ninguna muestra de exigencia. No le va a decir, Dios, necesito que por favor hagas esto y esto y esto, y que lo hagas de tal manera para que yo entienda. No, te ruego que hoy me vaya bien y demuestres el amor que le tienes a mi amo. Y posteriormente ya se va a puntos muy específicos donde espera la respuesta de Dios. Y miren, lo que es una situación actual, y yo lo he escuchado y yo creo que tú también, es que se nos olvidan las oraciones que hicimos en un pasado, ¿no? Y Dios contesta nuestras oraciones. ¿Cómo contesta Dios nuestras oraciones? De 3 formas, ¿se acuerdan? A veces nos dice sí, en otras ocasiones nos dice no, y en otras tantas ocasiones nos dice ahorita todavía no. Pero Él contesta de una manera u otra. Él siempre está contestando las peticiones de sus hijos, ¿sí? Entonces va este siervo, le pide ciertas peticiones y ve la mano de Dios obrando en su vida. Nosotros hacemos muchas veces lo mismo, pero con el paso del tiempo se nos olvidan las cosas. Y resulta que de repente empiezan a suceder esas peticiones de oración y ya ni nos acordamos de lo que le habíamos pedido a Dios en el pasado. Y decimos cosas como, ay, pero mira qué coincidencia que ya sucedió. No, en lugar de decir, gloria a Dios que Él promovió, que Él hizo, que Él no hizo, que Él dijo, que Él no, o sea, lo que haya sucedido. No, ay, qué suerte tengo, mira. No, o sea, en lugar de atañarla a Dios las respuestas de las oraciones, se las damos a la suerte, a la casualidad, a las coincidencias, ¿no? Porque tenemos muy mala memoria. Como comercial y como nota al margen, es por eso que es tan valioso y a veces es un recurso increíble el poder llevar un diario de oración, donde tú puedes anotar tus oraciones el día de hoy y con el paso del tiempo tú regresas a esos diarios de oración y dices, ¡ah! Dios ya me contestó. Y esto que yo estaba platicando con Él y que yo estaba pasando por esta situación hace 2, 3 años o hace unos cuantos meses, mira su respuesta. ¿Qué pasa cuando somos testigos de eso? Nuestra fe, ¿qué le pasa? Se hace más grande, nuestra fe se fortalece. Por eso es tan importante que nuestras oraciones sean específicas, porque es una oportunidad que tú y yo tenemos de ver a nuestro Dios obrar en acción. Inciso C, una oración específica
aligera la carga. Las cosas que nosotros no describimos bien, ¿saben qué pasa con ellas generalmente? Que pueden llegar a tomar tamaños desproporcionados. Y las situaciones fuera de sus proporciones reales crean en nosotros ansiedad. Si nosotros llevamos la situación a una frase, entonces la situación se va a reducir a su tamaño real. Una cosa es orar, Señor, te pido que me ayudes con la reunión de mañana, y ya. Y otra muy distinta es decirle a Dios, Señor, mañana tengo una reunión muy importante con mi jefe. Y tú y yo sabemos que mi jefe me quita toda la paz. Señor, te ruego que me des la paz que necesito para hablar con él. Te pido, Señor, que me des la sabiduría para poder prepararme y llegar listo a la reunión. Y aquí voy a hacer un paréntesis más. Porque esto es muy importante. Porque vamos a ponernos en el supuesto de que tenemos a un joven en la universidad. ¿Listo? ¿Ya estamos ahí? Y este joven en la universidad pues ha sido medio flojo en sus estudios, medio baquetón, no ha estudiado bien, no le ha echado ganas, se ha ido de pinta varias veces y de repente pues ya le llegó el tiempo, no hay plazo que no llegue ni tiempo que no se cumpla y tiene que enfrentarse a los exámenes finales. Y tiene un examen al día siguiente que es muy complicado y ahora sí dice, no, es que yo el domingo en la iglesia escuché que tenemos que llevar nuestras peticiones específicas a Dios y que Dios me va a contestar. ¿No? Entonces va con Dios en la noche, bueno, hasta se arrodilla, ¿no? En oración, le dice, Señor, ¿no? Dios del universo, tú eres soberano, tú eres poderoso, por favor, Señor, ilumíname para que mañana pueda pasar mi examen con una excelente nota. ¿No? Y ahí pasa repitiendo y diciéndole a Dios y tiene una conversación extensa y muy íntima con el Señor. ¿No? Pero este muchacho nunca estudió, nunca se preparó. ¿Qué va a pasar al día siguiente? Se va a encontrar con el examen y es muy probable que obtenga una nota que no esperaba el alumno. Y luego se va a enojar con Dios. ¿No? Dios, a mí me habían dicho en la iglesia que yo hiciera y mira, no funcionó. ¿No? Y lo vemos desde esa trinchera y decimos, bueno, eso es muy obvio. Pero la realidad es que también es bastante obvio para nosotros, porque muchas veces hacemos lo mismo. Le pedimos a Dios que venga, obre esto, el otro, haga todo lo que nosotros queremos y esperamos, pero nosotros no hacemos nuestra parte. Nosotros no vamos, nos preparamos, le pedimos a Dios que nos dé ese querer, ese hacer en nuestra vida, ¿no? Que pongamos las manos en el asunto para que cuando lleguen las pruebas estemos listos para enfrentarlas y afrontarlas con el poder de Dios y también con lo que a nosotros nos tocaba hacer. Cuando nosotros vamos a Él y le pedimos que Él también nos dé el querer para prepararnos, que nos permita prepararnos para la junta de mañana, para el examen de después, para las pruebas de la vida, ¿no? Hace una gran diferencia. Y después también puedes continuar con tu oración en el tema del jefe y decirle, Dios, y también de paso te pido que ablandes su corazón un poquito para llegar a acuerdos que nos beneficien a los dos. ¿Se dan cuenta cómo el tono de la oración ha ido cambiando bastante a como muchas veces las hacemos nosotros? Estamos pidiendo por un beneficio para ambas partes, estamos yendo a Él con ruego, en una petición muy puntual para el Señor, para el jefe, pero para uno también, ¿no? Y ahí es donde podemos ver a Dios en acción y esto además trae paz a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque redujiste la situación al tamaño de una oración. Y esto es muy interesante porque yo creo que no necesitas haber dado consejería en algún momento de tu vida para haber experimentado esto. Pero fíjense, algo que es curioso es encontrarte con una persona que tiene mucha necesidad de expresar sus pensamientos, sus emociones, y llega contigo, un día se encuentran por ahí, y ¿cómo estás? No, pues bien, ¿y cómo te ha ido? Y empiezan... Y es una persona que no deja de hablar, no deja de hablar, no deja de hablar, no deja de hablar, y al final se despide de ti y te dice, oye, eres un gran conversador. Y dices, chis, pues yo no dije más que hola, ¿no? ¿Y cómo estás? Y tú te encargaste de todo lo demás. Muchas veces eso es lo que la gente necesita. La gente no siempre necesita un consejo. La mayoría de las veces lo que la gente necesita es ser escuchada. Y este es un excelente ejercicio porque lo que produce el poder poner en orden nuestras ideas es precisamente eso. Cuando las expresamos nuestros sentimientos, nuestras ideas se empiezan a poner en orden, ¿no? Y empiezan a adquirir las dimensiones reales para nuestra vida y para poderles hacer frente. Entonces esa persona expresó todo lo que sentía y lo que pensaba y se va más tranquila y hasta te felicita por ser una persona que habla súper bien con los demás. Ahora, imagínense si esto es cierto con las personas, ¿qué tan cierto es con Dios? Porque cuando le llevamos nuestras situaciones, nuestras inquietudes, nuestras emociones al Dios creador del universo, esa paz empieza a inundar tu corazón.
Ahora, esto no es un tipo de oración ni exigente ni condicional hacia Dios, ¿eh? Ni tampoco el poder de la oración va a radicar en cómo le presentemos nuestras peticiones a Dios. Sin embargo, una manera de honrarlo es decirle exactamente lo que está sucediendo en nuestras vidas. Imagínenselo en el tema de la crianza con los niños, ¿no? Tú como papá te das cuenta qué está pasando en la vida de tus hijos muchas veces, ¿no? O sea, has desarrollado un instinto, los conoces bien, ¿no? Y de repente los ves medio cabizbajos por ahí y a lo mejor es de los papás que te acercas a ellos y le dices, oye, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? No, pues es que las cosas no están bien, papá, pero cuéntame un poquito más. Bueno, pues ahí vamos, yo voy a salir adelante, ¿no? ¿Qué diferencia tan profunda es cuando en esa misma situación o circunstancia el muchacho se abre contigo y te empieza a expresar sus sentimientos, sus dudas, sus situaciones, sus problemas, sus conflictos? Aunque tú más o menos ya sabes por dónde van las cosas, es muy bonito para ti como papá o como mamá poder disfrutar de un hijo que se abre contigo y al cual le puedes dar una mejor dirección, ¿no es así? Lo mismo pasa con nuestro Dios, nada más que nuestro Dios sí conoce perfectamente todas nuestras situaciones, pero Él ama que sus hijos vayan a Él. Él ama que tú establezcas este diálogo, que tú establezcas esta comunicación, que abras tu corazón, que expongas tus sentimientos, tus pensamientos y todo lo que está pasando en ti. Y cuando hacemos esto, el que gana es uno, porque ponemos nuestras preocupaciones en Él y al hacer esto gozamos de paz. Primera de Pedro 5, versículo 7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Poner o depositar es una acción intencional de tomar un objeto y ponerlo en otro lugar. Bueno, en este mismo sentir, nosotros tenemos que poner y depositar nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, nuestros conflictos en las manos de Dios. Tenemos que trasladarlas de nuestro corazón a sus manos. Él las va a manejar muchísimo mejor que cualquiera de nosotros. Así que cada vez que sientas la ansiedad crecer en tu interior, lo que tenemos que hacer es poner esa ansiedad en las manos de Jesús y hacerlo específica e inmediatamente. Así llevamos y dejamos nuestras preocupaciones ante Él y vamos al punto número 2. Seamos agradecidos. El contentamiento en Cristo nos convierte precisamente en personas con paz. Pero la mentalidad de no tener lo suficiente, ¿saben en qué nos convierte? En personas ansiosas. ¿Han escuchado esta frase, si tan solo? ¿O la han expresado? La hemos expresado. Si tan solo tuviera una casa propia, si tan solo terminara de pagar la hipoteca, si tan solo tuviera un poquito más de dinero, si tan solo fuera un poquito más delgado, si tan solo fuera un poquito más alto, si tan solo tuviera un poquito más de cabello, si tan solo lo que sea. Parece que la vida está tan solo a un paso de distancia, tan solo a una compra de distancia, tan solo a una relación de distancia. Si ese es nuestro caso, entonces hemos encontrado una de las fuentes de nuestra ansiedad. Si tan solo es parte del precio de la filosofía que nos vende este mundo para dirigirnos a la supuesta buena vida. Esta filosofía lo que hace es invitarnos a pensar de una manera constante que necesitamos más, que merecemos más y que tenemos que hacer lo que sea con tal de tener más. Hace no mucho escuchaba una canción que decía exactamente esas palabras. Decía, lo quiero, lo merezco, lo tengo. ¿Y saben qué más decía la canción? Lo mismo. Lo repetía una y otra y otra y otra vez. Lo quiero, lo necesito, lo merezco. Eso es lo que nos está vendiendo el mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué el mundo te dice que necesitas más cosas? Pues para que compremos más, ¿no es así? Hay cosas que no necesitas. La mayoría de las cosas, de hecho, que compramos no las necesitamos. Pero de repente escuchamos un anuncio, vemos cosas que nos invitan a comprar, vemos cosas que nos dicen, no, es que si lo tienes, entonces vas a ser más feliz, más próspero, te vas a ver mejor, vas a tener mayor aceptación. O sea, siempre es más. Entonces nos metemos en la cabeza esa filosofía de que necesitamos más y luego además eso no es todo. Nos dicen, te lo mereces. ¿Por qué? No importa por qué, pero tú te lo mereces. Y esta es una ecuación que nunca va a multiplicar ni a sumar.
va a terminar restando. ¿Por qué? Porque a lo mejor ni necesitabas eso, ni podías comprarlo, y a lo mejor tampoco ni te lo merecías, ¿ok? Pero terminas adquiriéndolo. Y entonces cuando lo terminas adquiriendo, te vas con tu producto, sea lo que sea, y pierde valor en un santiamén, dentro de tu misma estructura de emociones y pensamientos. ¿No? Sales de la tienda y es cuestión de horas que digas, ¿para qué rayos me compré esto? ¿No? ¿Y ahora qué voy a hacer con esto? Y ahora, y peor cuando llega el mes y tienes que pagar la tarjeta de crédito. Y dices, chin, ¿no? Ya ni lo disfruto, ya ni lo uso, ya ni lo quiero, pero eso sí, tengo una deuda 12 a 14, 16 meses. No, eso es lo que sucede, eso siempre resta. ¿Y sabes qué pasa después? El ciclo se repite, nada más que con otra cosa. Esto es lo que el mundo nos dice. Vamos nuevamente a Filipenses a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Nuevamente, Filipenses 4, 6 al 7. No se preocupen por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Denle gracias. Y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La buena vida no empieza cuando cambian las circunstancias. ¿Sabes cuándo empieza? Cuando cambia tu actitud hacia las circunstancias. Ahí es donde empieza la buena vida en las manos de Jesucristo. Por eso Pablo incluyó en estos versículos dos palabras esenciales: denle gracias. Así que cuando vamos a nuestro Padre y le decimos, Padre, ayúdame a, por favor, haz que, dame dirección para, estas peticiones siempre tienen que ir acompañadas con una actitud de corazón de agradecimiento, de un agradecimiento genuino, real. La gratitud es tener conciencia absoluta de las bendiciones que Dios nos da en esta vida. Fíjense, estudios demuestran que la gente agradecida tiende a ser más empática. Las personas agradecidas son más propensas a perdonar, son menos envidiosos, menos materialistas, menos egocéntricos. Resulta que la gratitud aumenta la autoestima, mejora la calidad del sueño y hasta mejora la longevidad. Y mi mamá siempre me dijo, una sonrisa, un por favor y un gracias te van a abrir las puertas del mundo. ¿Y no es cierto esto? Entonces, como cristianos, este es un mensaje muy bonito y muy real y muy contundente, porque muchas veces como cristianos andamos como los Grinch cristianos, ¿no? Y de malas, no somos agradecidos, no mostramos una buena actitud, no decimos por favor, no decimos gracias. Entonces, ¿qué testimonio es ese? Porque todo involucra, todo importa. Cuando una persona que dice ser cristiano, que dice seguir a Jesucristo, creer en Él, evidentemente hay un cambio en su conducta, en su forma de hacer la vida. Y deberíamos, por ende, ser personas más amables, más agradecidas, ¿no? Que su educación sea la correcta ante los ojos de Dios y ante los hijos de Dios. Y esta es una manera también de llevar el evangelio al mundo y hacer conocer a Jesucristo. Porque una persona maleducada como que no embona, ¿no?, en el mensaje de Jesucristo. ¿Ustedes se imaginan un Jesucristo maleducado? ¿No? Que llegara a todos lados así de malas, de mal humor, que no dijera por favor, que no fuera agradecido con su Padre Celestial. Pero no lo vemos en la Biblia. Vemos, por supuesto, que un Jesucristo con carácter. Pero también vemos un Jesucristo, ¿se acuerdan? Que los niños salen de donde están y quieren estar con Él. ¿Por qué los niños querrían estar con Jesús? A ver, ¿los niños quieren estar con adultos amargados? ¿Verdad? Les huyen. No es como cuando llega el Señor ya muy enojado en la noche a la casa, todo el día trabajando, cansado, cargado, ¿no? Y hay lugares donde los hijos corren a sus recámaras. Ya llegó mi papá, córranle. Pero qué diferencia es cuando llega papá y dice, ya llegó papá. Y bajan corriendo y el papá buena onda y los apapacha y platica con ellos y juega con ellos. O sea, qué enorme diferencia. A Jesucristo los niños lo seguían, querían estar con Él. Era una persona evidentemente amable, agradecida con las demás. La gratitud nos aleja del si tan solo, ¿y sabes a dónde nos lleva? Al ya. Mientras el corazón ansioso dice, Señor, si tan solo tuviera esto o aquello estaría mejor. Mientras el corazón agradecido dice, mira todo lo que ya me has dado. Y a veces nos encontramos en cosas muy simples, ¿no? Trivialidades de la vida, donde nos sale la naturaleza carnal.
y vemos que al vecino le está yendo un poquito mejor y dentro de ti llegas con el vecino y le dices, vecino, felicidades, qué bueno que ya pudiste hacer, tornar tu casa, se ve más bonita, pero dentro de ti así como, ¿y por qué él sí, yo no? ¿No? Y eso nos pasa con el vecino y con mucha gente a nuestro alrededor. Y estos podrían ser cosas triviales de la vida que muchas veces pueden ensombrecer también nuestra propia vida, pero hay otras cosas muchísimo más complicadas. En la película Reto de Valientes, es una película muy buena, que por cierto está en nuestro grupo de jóvenes juntando fondos para su campamento y están allá abajo vendiendo entradas para una noche de cine que van a hacer ahí en el lobby exterior. Pueden comprar boletos para ver esta película. Y no se las voy a contar todos porque no se las quiero echar a perder, pero hay un extracto que nos deja ver esta idea de una manera bastante objetiva. Resulta que la hija del protagonista se llama Emily. Emily es una niña muy bonita, ha de tener por ahí, creo yo, unos 10 años, unos caireles preciosos, una niña muy linda, que tiene una relación y un vínculo muy especial con su papá. Y hay una escena donde Emily está al lado de un árbol muy bonito, en una noche, en una tarde soleada, la imagen y la escena, pues se antoja estar ahí, ¿no? Es como un ambiente perfecto. Entonces, la niña está como que queriendo aprender a bailar y empieza a moverse abajo del árbol y empieza a hacer siluetas, empieza a mover, empieza a danzar, ¿no? Con ella misma y le dice a su papá, papi, ven, baila conmigo. Su papá es un oficial de policía y está ahí en su carro, creo que está en su patrulla, y está embabado, ¿no? Viendo a su hija con una carita muy tierna, está su papá así viéndola y dice, no, mi hijita, es que yo estoy bailando contigo en mi corazón, ¿no? Y te estoy disfrutando, ¿no? Y la niña sigue bailando y le sigue diciendo, papá, pero ven, no, mi hijita, es que estoy bailando contigo dentro de mí y esto es grandioso. Segunditos después llega un amigo del policía, su amigo el que lo bulea, le dice, no, hombre, es que tu papá no sabe bailar, tiene 2 pies izquierdos, es un torpe para eso, ¿no? Y listo, se acaba de la escena. Y unos segundos después aparece nuevamente el papá en el techo de la casa trabajando y está ayudando a otra persona. Él es un hombre que cree en Dios, es cristiano, y ayuda por medio del servicio. Y están ahí arreglando un tejado y todo lo demás. Y de repente llega este mismo amigo, que es otro oficial de la policía, llega en la patrulla con las torretas prendidas a toda velocidad al lado de su casa. Y evidentemente el padre baja corriendo y le dice, ¿qué pasó? Dice, súbete, nos tenemos que ir. Dice, sube de inmediato y le dice, ¿pero qué pasó? Dice, Emily. Pasó un carro en el coche de otras personas que la recogieron. El carro, el conductor venía ebrio, chocó contra este vehículo y está muy grave en el hospital. Hay malas noticias. Se dirigen al hospital y ahí encontramos estas escenas en las películas que son conmovedoras y muchas veces desgarradoras, pero cuando las vivimos en la vida real es una historia totalmente diferente. El médico que estaba atendiendo a Emily se ve en la escena cómo sale y va a decirle una muy mala noticia a su esposa del protagonista. El señor va llegando, se abrazan y hay evidentemente una situación pues complicadísima, ¿no? Porque la noticia es que Emily ha muerto. Acto seguido vemos al papá, a la mamá y al hermano de Emily en una situación muy complicada acerca de la culpa, ya que la mamá por un lado empieza a decirse, y si no la hubiéramos dejado ir, y si no hubiéramos hecho esto o aquello, tal vez Emily seguiría viva. Pero no lo hicimos así. Y se encuentra martirizándose a sí mismo. El papá, por otro lado, dice, debí de haber bailado con ella, pero no lo hice. Y ella ya no está para que yo pueda volver a bailar con ella. El hermano también habla de sí mismo y dice, yo debí de haber sido un mejor hermano. Y hay una sinergia pues, triste de culpabilidad, de sentimientos encontrados. No entienden por qué sucedió a esto, por qué le pudo pasar algo así a su hija. Y entonces el padre pide una cita con el pastor de su iglesia y va a hablar con él. Empiezan a establecer un diálogo, él empieza pues, a decir todo lo que él sentía como papá y por lo que estaba atravesando. Y el pastor le dice las siguientes palabras. Dice lo siguiente, deberás tomar una decisión. Estar enojado por el tiempo que no tuviste con ella o agradecerle a Dios por el tiempo que sí la tuviste. El papá responde, no quiero vivir enojado porque así es como se sentía.
quiero sanar. Un tiempo después, el papá ha ido sanando poco a poco de esta tremenda pérdida y va a regresar al parque donde estaba esta escena al principio, donde su hija estaba bailando abajo del árbol. Y en ese momento el papá se baja del coche y empieza a bailar solito. Se empieza a imaginar a su hija, le da algunas vueltas y empieza a disfrutar de lo que ya no tiene. Y en una forma de oración a Dios le dice lo siguiente a Dios: gracias por los 9 años que la tuve. No sé si puedo pedirte esto, se lo dice a Dios, pero ¿podrías decirle que por fin hice mi parte del baile? Todos, de una forma u otra, hemos experimentado pérdidas o experimentaremos pérdidas en un momento de nuestra vida. Y de manera natural tendemos a concentrarnos en lo que hemos perdido, pero rara vez nos enfocamos en lo que Dios nos ha dado. Rara vez. ¿Cuál es la enseñanza? Hay muchas enseñanzas por medio de esta ilustración, pero una de ellas, y donde me gustaría concentrarme esta mañana, es en detenernos, observar nuestras bendiciones. Hemos experimentado pérdidas de salud, de trabajos, de economía, de familia, de gente que amamos, de padres, de cónyuges, de hijos. Pero Dios también nos ha proveído de todo eso. ¿Cómo llegamos a este mundo? ¿Llegamos con algo? Llegamos con las manos vacías. ¿Cómo nos vamos a ir de este mundo? Con las manos vacías. Mientras eso sucede, Dios ha llenado nuestra vida de enormes bendiciones, pero tendemos a concentrarnos en la situación. A lo mejor hay una tremenda familia, o a lo mejor hay muy poquita familia, o tal vez ni siquiera la hay. Pero ¿ves amigos? ¿Ves provisión de parte de Dios? ¿Ves recursos? ¿Ves dones? ¿Talentos? ¿Qué ves a tu alrededor? ¿Qué bendiciones hay a tu alrededor? Mientras observas las bendiciones, ¿sabes qué pasa con la preocupación y la ansiedad? Se van. Porque un corazón agradecido es más exclusivo. Es un corazón donde no cabe la ansiedad ni la preocupación. Porque estás tan concentrado en darle gracias a Dios por todas esas bendiciones que la ansiedad y la preocupación agarran sus maletas y se van. No caben en el mismo lugar. La ansiedad y la preocupación no están dispuestas a compartir el mismo espacio con la gratitud. Esto nos enseña que nos tenemos que enfocar más en lo que Dios nos ha dado y nos tenemos que concentrar muchísimo menos en todo lo que creemos que nos falta. Pablo dijo en Filipenses 4, 11 al 13: no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en la que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo, recordemos que estaba bajo vigilancia constante. No tenía motivos para esperar que lo liberaran y sin embargo, con las muñecas encadenadas con grilletes, Pablo dijo: he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias. Entonces, ¿de qué depende nuestra felicidad? Nuestro verdadero gozo, ¿depende de lo que tenemos? ¿Depende de las circunstancias? Porque si esto es así, te has inscrito en la despiadada competencia del materialismo. Y esa carrera del materialismo es imposible de ganar. No hay manera en que la ganes. Porque cuando ya conseguiste una cosa, ¿qué quieres? Una cosa más. ¿No? Y es ese ciclo que se repite de manera constante durante toda nuestra vida. No la vamos a ganar jamás. Si nos subimos al materialismo, el que va a ganar es la ansiedad. Entonces, si nosotros nos definimos según lo que tenemos
te vas a sentir bien cuando tengas mucho y te vas a sentir mal cuando no sea así. Creemos que hay ciertas cosas en la vida que nos dan mayor felicidad. Y esto es una mentira. Hace unos años nosotros teníamos un perro que queríamos muchísimo. Se llamaba Yelka, era un pitbull con el que crecieron prácticamente mis hijos, y un día se enfermó y el perro falleció. Entonces, cuando esto sucede, yo sufro de alergias. Entonces, pues yo quería otro perro, ¿no? Yo crecí desde mi niñez con perritos y siempre había tenido la ilusión por fin de tener un perro que fuera como que más mío, ¿no? Porque todos habían sido de los niños en los últimos años. Entonces me puse a investigar qué perros eran los que menos alergia me podían dar, y según mis investigaciones en Google, decía que el pH del perro del Border Collie era un poquito más similar al pH del humano y no me iba a dar tanta alergia. Entonces nos pusimos a la búsqueda de un Border Collie. Mi esposa quería un perro chiquito, de estos pues pequeñitos, y yo le decía, no, mi amor, es que eso no es un perro. No, o sea, yo quiero un perro grandote, que juegue conmigo, que vayamos al súper. ¿Y han visto estos perros que se quedan en la puerta esperando a sus dueños? No, yo quiero un perro así, que me espere, que lo pueda entrenar. Y los Border Collie son de los perros más inteligentes en el mundo. Ganan los concursos de agilidad, son brillantes esos animalitos, ¿no? Entonces dije, Border Collie. Me puse a la tarea de buscar mi Border Collie y nos pusimos a ahorrar. Total que, para no hacerles el cuento largo, encontramos uno en Monterrey, ¿no? Una camada que acababa de nacer. Entonces le empezamos a dar seguimiento a los cachorritos, pero desde recién nacidos. Nos hacían videollamadas, los veíamos y estábamos muy contentos. Y llegó un momento en que empezaron a crecer un poquito más y dijeron, pues escoge, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, yo escogí la raza, ahora tú escoge al perrito de la camada. Y dijo Jenny, yo quiero uno de ojos azules, ¿no? Y había uno de ojos azules que era cafecito, estaba muy bonito, era el más bonito de toda la camada. Y dijo Jenny, sin dudarlo, yo quiero ese, ¿no? Entonces dejamos que creciera un poquito más, nos lo envían. Llega al aeropuerto, bueno, fuimos volando al aeropuerto por el perro, estábamos súper contentos. El perro llega con la hermana, porque compramos la hermana también para mi cuñado, y una perra también preciosa. La perrita se la lleva a mi cuñado y nosotros tenemos por fin a nuestro Border Collie, ¿lo pueden creer? Estábamos felices, le pusimos su nombre, sus croquetas, su collar, bueno, todo el protocolo perruno que te puedas imaginar, ¿no? Y el perrito, empiezan a pasar las semanas y de repente empezamos a comparar a la hermana contra él y decimos, como que este viene como medio fallado, ¿no? Porque no actúa de la misma manera que la hermana. Entonces algo raro le está pasando al perrito. Resulta que el perrito pues, se pegaba con los obstáculos de la casa, ¿no? Y una persona me dice, creo que está ciego. Yo, nah, ¿cómo crees? Nada, estás mal, ¿no? Lo llevamos al veterinario, encontramos un oftalmólogo veterinario de perros, no sé qué estoy diciendo. Lo llevamos con el veterinario, lo revisa y le dice, bueno, tu perro es completamente ciego, ¿no? Entonces pero hay que operarlo, ¿no? Le dice al doctor, ¿no? O sea, bien humano, así en la favor de los animales. No, si tenemos que vender un riñón, no importa, doctor, pero opera a nuestro perro para que él pueda recuperar la vista. Y dice, tiene daño neurológico, no ve nada y no va a ver jamás. Entonces, pues ya ni modo, ¿no? Entonces, todos mis sueños, mis expectativas de por fin tener el gran perro de mi vida, cayeron en pedazos. Pero eso no fue todo. Teníamos a nuestro perro declarado oficialmente ciego y de repente le empiezan a dar convulsiones. Decimos, no es posible, ¿no? Y más convulsiones y más convulsiones. Bueno, y eran a cada rato convulsiones. Hoy en día tenemos un perro ciego que se convulsiona y es alérgico. ¿Y saben a qué hora le dan las convulsiones? En la madrugada. Entonces, generalmente en la madrugada uno está durmiendo y de repente el perro se duerme afuera del cuarto de los niños. Y cuando le dan las convulsiones, bueno, empieza a pegarle a la puerta, taca, 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 y salimos corriendo, esa es la alarma, y tenemos que esperar a que le dé la convulsión, acariciarlo, apapacharlo, no hay mucho que hacer, está medicado, pero pues no puede ser más que eso, y deja un reguero. Entonces, luego de que le da la convulsión, hay que limpiar todo lo que sucedió, y luego hay que cuidarlo porque está todo mareado. Entonces, pues los desvelos son de un par de horas después de la convulsión. Y ahora pregúntenme si otra vez quiero un Border Collie. No, pero ahora trasladémoslo a nuestra vida. Muchas veces queremos tanto ciertas cosas y cuando las tenemos ya no sabemos qué hacer con ellas. No vamos a sacrificar al perro, tranquilos, ¿no? O sea, lo amamos, lo cuidamos y todo lo demás, y pues ya ni modo, lo que nos tocó, ¿no? Pero esa es la realidad con muchas áreas de nuestra vida. Queremos tantas cosas y cuando las tenemos decimos, chin,
Pensamos, es que si compro el auto de mis sueños, entonces voy a ser feliz. Y lo compras y el coche en un mes ya perdió el chiste. Se empieza a hacer viejo, se empieza a rayar, le empieza a dar un llegue, otro, ya ni lo lavas. ¿No? Si me caso, entonces voy a ser feliz, pero resulta que tu cónyuge no cumple con tus altísimas expectativas, ¿no? O sea, y si tengo el perro, entonces de mis sueños. No sucede así. No sucede así. En cada caso, un destello de placer llega a nuestra vida y se desvanece después. Y para cuando llegan nuestras canas, haz de cuenta que te encuentras en una montaña rusa de esperanza y desilusión. Es una especie de alegría condicionada que nos empieza a transformar en personas preocupadas y ansiosas. Entonces, la Biblia tiene una muchísimo mejor idea que la del mundo, por supuesto. Pablo aprendió a estar contento con lo que tenía. Y déjame hacerte una pregunta. ¿Pablo tenía mucho? Pablo tenía muy poco. Muy poco. Él tenía una celda en lugar de una casa. Él tenía 4 paredes en lugar de una iglesia. Él tenía cadenas en lugar de ropa cómoda. ¿Cómo podía estar contento entonces Pablo? Porque Pablo se enfocó en una lista diferente. Pablo se enfocó en que tenía el amor de Dios, tenía el perdón de sus pecados, tenía la certeza de su salvación. Pablo tenía a Cristo y Cristo es suficiente. Esa es la lista de Pablo. Pero nos distraemos con las cosas que no tenemos. Cristo es suficiente. En una ocasión estábamos en una boda muy bonita aquí de la iglesia. Y estuvimos desde que empezó pues todo el protocolo, ¿no? La ceremonia, los canapés, la tarde soleada, la cena, ¿no? Y era una boda contrastante, una boda muy bonita, hermosa en la palabra, pero había invitados que no eran cristianos, ¿no? Entonces los invitados de la familia que no eran cristianos pues se sentaron de un lado y los cristianos como que nos sentaron de otro, ¿no? O sea, era como rudos contra técnicos, ¿no? Y estábamos todos conviviendo en la boda y de repente pues empieza el bailongo, ¿no? ¿Y quiénes creen que invadieron la pista? Los cristianos. Yo han de haber dicho, ¿y estos? No, pues es que estos se saben divertir y estos gozan la vida y estos aprovechan cuando hay fiesta, ¿no? Entonces empieza la música y todos los cristianos invadimos la pista y empezamos a bailar y padrísimo, ¿no? Bueno, total que la noche sigue, ¿no? Ya era un poquito tarde y pues era una fiesta donde estaba repleta de jóvenes, ¿no? Ya uno que ya está un poquito más grande se cansa, entonces me fui a sentar con Jenny y nos quedamos observando la pista de baile. Era una noche estrellada, muy bonita, un ambiente espectacular. Pero ¿saben qué era lo más espectacular de todo? Ver a todos esos jóvenes amando y regocijando al Señor. Cantaban las alabanzas a todo pulmón, bailaban con unas fuerzas impresionantes, aventaban al novio por los cielos, ¿no? Se gozaban en la alabanza y adoración al Señor en medio de una boda. Para mí, esos son destellos del cielo, destellos de ese gozo en el corazón que dices, pero ¿qué más necesitamos? Nada. Cristo lo es todo. Cristo es suficiente. Esto que estamos viviendo en ese momento fue suficiente. Esto que estamos viviendo en este momento es suficiente. Ver una iglesia gozosa, conectada, que se ama, que viene, que adora, que alaba, que sirve, que ama al Señor, es suficiente porque Cristo es suficiente. Lo que Pablo tenía en Cristo era muchísimo más de lo que no tenía en la vida. Algo que es muy interesante sobre su carta a los Filipenses es que en sus 104 versículos Pablo menciona a Jesús 40 veces. Lean los Filipenses y todo el tiempo está mencionando a Jesús, a Jesús, a Jesús, a Jesús. Cada 2 versículos y medio. Era evidente para Pablo que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El único objetivo de Pablo era Cristo. Las riquezas no llamaban su atención, los aplausos le daban igual, la tumba no le intimidaba. Entonces, como resultado, tenía algo que nadie le podía quitar. Tenía a Cristo y él le daba todo el contentamiento que necesitaba.
Tú y yo podemos aprender exactamente lo mismo. El contentamiento basado en Cristo nos convierte en personas fuertes, porque nadie nos puede quitar a Cristo. Por lo tanto, nadie nos puede quitar nuestra alegría, nuestro mayor gozo, nuestra mayor satisfacción. ¿Puede la muerte quitarnos la alegría? No. Jesús es más grande que la muerte. ¿Puede el fracaso quitarnos la alegría? No. Jesús es más grande que nuestros pecados. ¿Puede la traición de alguien quitarnos la alegría? Tampoco, porque Jesús jamás nos traicionará. La muerte, el fracaso, la traición, la enfermedad, la desilusión, nada puede quitarnos la alegría, porque nada puede quitarnos a Jesús. En Cristo Jesús lo tenemos todo. Vayamos, oremos, presentemos nuestras peticiones a Dios con un corazón lleno de humildad y de ruego, y di gracias. Y de esta manera gozaremos de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a orar. Querido Dios, te damos tantas gracias, Señor, por tanto. Queremos ir a ti en una gratitud sincera y profunda, Padre, a darte gracias por el mayor sacrificio que se ha hecho sobre la faz del universo. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por tu disposición a perdonarnos, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque estás cerca de nosotros como tus hijos, Padre. Gracias porque nos escuchas. Gracias porque estás aquí, Señor. Gracias porque tomas en cuenta nuestras oraciones y tú siempre de una u otra manera nos contestas, Padre. Gracias por esta iglesia. Gracias por el cuerpo de Cristo, Señor. Gracias porque eres un Dios que tú prometes y cumples cada una de sus promesas. Gracias por tanto, Señor. Gracias porque sin ti no seríamos absolutamente nada y estaríamos condenados al infierno, Señor. Gracias, Padre, por esa sangre bendita derramada en la cruz a través de la sangre preciosa de Jesucristo que nos reconcilia contigo, Señor. Gracias, Padre, porque te conocemos. Te pedimos también en este momento ahora, Señor, con un corazón humilde, sincero y en una postura de rogarte, Padre, que tengas piedad, gracia y misericordia por todos aquellos que aún no te conocen, porque en este lugar sabemos que hay familiares de nosotros que no te conocen, Señor, y que no te abrazan. Te pedimos por esas personas, porque sensibilice su corazón, porque sean tus escogidos, Padre, y porque rindan su vida en cuanto antes. Gracias, Señor, porque eres un Dios bueno que siempre cumple sus promesas. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.